Entonces, en hidrología, como les había comentado, el caudal máximo es de mucho interés para nosotros. Y este caudal máximo, ese caudal máximo que podríamos tener a la salida de la cuenca, permítanme esto llevarlo más abajo, nos va a confundir esto que estábamos comentando, lo dejaremos ahí. Este caudal máximo a la salida de la cuenca, miren, vendría siendo este, ¿no? El que tendríamos aquí a la salida de la cuenca. Ese sería el caudal máximo. Y miren, aquí estaría nuestro, nuestro drenaje y tendríamos el caudal máximo si nosotros hacemos llover una cierta lluvia. Entonces, a ver, ese caudal máximo lo podemos determinar de dos maneras. Uno lo podríamos hacer a partir de unos modelos matemáticos muy interesantes. Por ejemplo, imaginemos esto. A partir de unas funciones matemáticas, vamos a tratar de evitar de hablar del hidrograma unitario ya, pero eso aquí tendría que ver un poco eso. Pero imagínense que nosotros, una de esas formas que podemos calcular el caudal máximo es a partir del uso de unos modelos matemáticos, como les decía, donde como entrada vamos a requerir de la precipitación, ¿ya? De la precipitación. Con estos modelos matemáticos vamos a poder determinar ese caudal. Entonces, esto en realidad nos va a servir de esta manera, miren, a mí me va a servir conocer la tormenta de proyecto. Aquí podría tener una tormenta de proyecto que ya les había dibujado hace unos minutos, algo así. Y esa tormenta de proyecto podría tener un cierto periodo de retorno. Estamos diseñando una alcantarilla, podría tener tal vez un periodo de retorno de 20 años. Y tal vez ahí uno de nuestros compañeros, por ejemplo, eh, nuestro compañero Abel, puede querer tal vez tener una alcantarilla, diseñar una alcantarilla con un poquito más de seguridad y tal vez puede darse, puede construir esa tormenta de proyecto, pero vean con otro periodo de retorno, imagínense un valor de 50 años. Entonces, por eso esa tormenta de proyecto, miren, en términos de magnitud es mayor, ¿se dan cuenta? Entonces, a partir de estos modelos matemáticos, nosotros podríamos determinar esos, esos hidrogramas de diseño. Entonces, con el azul tal vez podríamos tener esta respuesta, este comportamiento. Entonces, este caudal máximo, voy a ser un poquito más aplastado yo. Este caudal máximo podría tener asociado el periodo de retorno, ¿cuál sería? El de 20 años. ¿Ah? Y el rojo, el que dijimos que nuestro compañero Abel ha asumido un mayor periodo de retorno, su caudal podría venir algo así. Y este caudal máximo podría tener un periodo de retorno, pues imagínense, de 50 años. Entonces, eso en términos de caudal, y como ya les había comentado en un principio, ya habíamos adelantado, ese caudal máximo nos puede servir para esas aplicaciones, para estudiar las inundaciones, aguas abajo del punto de salida, como también querer diseñar la alcantarilla o querer diseñar el puente. Pero si queremos hablar de los modelos matemáticos, chuta, hay varios. Uno de ellos es el hidrograma unitario eh, por la teoría de Sherman y otro hidrograma unitario es de la Soil Conservation Service, el hidrograma unitario triangular, otro es el de Snyder y así hay varios, pero a ver, ustedes con qué se tienen que quedar, con qué se tienen que quedar, con que hay modelos matemáticos que te permiten hacer la transformación de lluvia en caudal, hay modelos matemáticos. Em, pero ahora, ¿cómo más podríamos determinar este caudal máximo? Lo podríamos, si tienes información de caudales, no, a ver, antes de irme ahí. Otra manera, esa es una manera, una forma uno que es muy popular, y la otra forma de determinar ese caudal máximo lo puedes hacer a partir del método racional. Entonces, de esto no vamos a charlar mucho, ustedes saben muy bien. Siempre yo que hablaba de caudal máximo, hablaba del método racional, porque es muy popular. Vean que la ecuación, este modelo, si podríamos hablar que se trata de un modelo matemático, este pucha, es el modelo más simple, donde tenemos el coeficiente de escorrentía multiplicado por la precipitación por unidad de tiempo, o en todo caso, ¿no? Multiplicado por la intensidad, multiplicado por el área de la cuenca. Entonces,
ese coeficiente de escorrentía trata de más o menos representar qué tan permeable e impermeable es la cuenca, y esta intensidad lo sacamos nosotros de nuestras curvas I de F, ¿no es cierto? Y el área de la cuenca lo podemos nosotros sacar con algunos, eh, lo podríamos hacer de manera manual o apoyarnos de algunos softwares computacionales para delimitar, o perdón, para determinar de manera automática ese área de la cuenca. Pero al final, si se trata de un ejercicio, podría ser datos seguramente el área de la cuenca y también el coeficiente de escorrentía. Entonces, la intensidad lo tenemos que sacar de las curvas I de F, ¿ya? Entonces, si nosotros construimos las curvas I de F, si nosotros tenemos aquí curvas IDF que vamos a comentar dentro de poco, miren, ahí tengo una curva IDF asociada para 20 años, luego tengo otra curva IDF asociado a 50 años, ¿se dan cuenta? Tengo varios valores de intensidad, ¿no? Aquí tengo uno, aquí tengo otro, aquí tengo otro, aquí tengo otro. Y la pregunta está, ¿cuál usarías, Chejo? O sea, ¿con qué valor de intensidad tú usarías? O sea, ¿cómo vendrías aquí en el eje, en el eje horizontal? ¿Qué duración deberías adoptar para entrar a estas curvas IDF y calcularse ese valor de intensidad, ¿no? Que tendrías, aquí le vamos a poner una estrellita, que tendrías que considerar en el método racional. Entonces, ahí nosotros tenemos que usar una duración igual al tiempo de concentración, porque de esa manera nosotros podemos, eh, logramos determinar cuál es la respuesta máxima de la cuenca en términos de caudal. Eso es lo que nosotros logramos cuando igualas la duración igual al tiempo de concentración. Quisiera hacer unos dibujos que no me van a salir tan bien, pero ya alguna vez yo le di un buen tiempo a esto y permítanme mostrarles este gráfico o este dibujo muy interesante. eh, que con esto varios de ustedes no va a haber dónde se pierdan con este gráfico. Voy a presentar ahora la pantalla desde mi, desde mi laptop. Y enseguida, miren, les voy a compartir este estudio que yo hice ya hace un tiempo. Entonces, miren, permítanme mostrarles el tiempo de concentración. Eh, bueno, con extremos, aquí va el modo de repasar. Con modelación de extremos podemos hacer este tipo de aplicaciones, ¿no? Y con modelación continua es esta otro tipo de aplicación. Como les decía, el tiempo de concentración, en pocas palabras, es el tiempo en que le toma la gotita más alejada de la cuenca. Miren ahí, tenemos una cuenca, si vemos ahí eh, en esa figura que tiene una perspectiva como que tridimensional, donde de lejos uno puede visualizar el parteaguas, ¿no? Y lo estoy tratando de remarcar nuevamente de color rojo. Entonces, miren, ese parteaguas define nuestra cuenca. El punto más alejado, imagínense, podría ser aquí arriba, ¿no? Aquí arriba en la parte, en la cabecera de la cuenca, aquí en esta parte. Entonces, ¿cuánto le toma esa gotita de lluvia en recorrer aquí hasta el punto de salida? Ese tiempo es el tiempo de concentración. Entonces tú con las curvas IDF, cuando entras con ese tiempo de concentración, encuentras la respuesta máxima de la cuenca en términos de caudal. Pero ahí ahora alguien dirá, pero ¿por qué si le haces llover? Miren, aquí hay un dibujito, ¿no? ¿Por qué si yo le hago llover ese bloquecito de lluvia igual al tiempo de concentración? ¿Por qué tengo el caudal máximo? O sea, ¿por qué? O sea, ¿cómo lo puedes demostrar eso? Entonces, eso se puede demostrar con un experimento en condiciones ideales, digamos. Imagínense, las cuencas son bien irregulares, ¿no es cierto? Las cuencas tienen una forma así, pueden tener una forma medio trapezoidal, medio poligonal, medio circular, ya casi, ¿no? Digamos, algo así. Tienen formas irregulares, pero, o sea, para el propósito de entender el tiempo de concentración, imagínense una cuenca bien ideal, una cuenca cuadradita, o sea, de unas condiciones geométricas bien conocidas, rectangular. Y sabemos que en una cuenca real tenemos diferentes tipos de suelos, arcilla, suelo arenoso, diferentes tipos de vegetación, ¿no es cierto? Pero imagínense que esta es una cuenca de latón, así como tal, de material de latón. Y ya está, o sea, ¿esto qué quiere decir? Que si yo tengo aquí precipitación que cae, miren, sobre esa cuenca, vean esa cuenca, cae sobre esa cuenca de latón, entonces aquí se ve un poquito más el latón, ¿no es cierto? Miren, ese es el latón.
el motelatón y ahí cae precipitación, ¿ya? Y aquí es lo mismo, ese latón, ese mismo canal que trataría de representar la cuenca, que tiene una cierta pendiente, ¿no? ¿Qué les quería decir? En esta cuenca ideal, si cae precipitación, esa precipitación no se infiltra por si acaso, ¿no? No tenemos pérdidas, es algo que también tenemos que tomar en consideración, tomarlo en cuenta. Ya, algo que les quiero comentar es que vean que esa cuenca se ha separado por regiones. Hay una región uno, una región 2 y es como que unas, unas regiones en específico que tienen cierta posición en la cuenca. Vean que la región 5, la posición 5, es la región la más alejada de la cuenca. Podríamos decir la cabecera de la cuenca, no es la parte alta. Y aquí la parte baja es el punto uno. Entonces, vean, si yo agarro un regadero, agarraría un regadero aquí y le empiezo a vertir agua, o sea, tratando de simular la precipitación y hago eso sobre toda esta cuenca del latón, ¿no? O sea, de manera constante tiene que caer sobre toda la cuenca del latón. ¿Cómo podríamos ver el comportamiento del caudal? Entonces, miren, aquí está el comportamiento del caudal. El eje vertical representa el caudal y el eje horizontal representa el tiempo, en este caso en horas. Entonces, vean, si yo hago llover durante una hora, entonces vamos a poder ver el caudal que va a salir eh, a la salida de la cuenca, en consecuencia que yo hago llover una hora, ¿no? O sea, la lluvia que ha caído en la región uno va a poder salir, vamos a poderlo ver a la salida de la cuenca. Lo podríamos medir y lo podríamos ver a la salida de la cuenca, ¿no? Lo que cae en la región uno. Si yo sigo haciendo llover, ¿no? Ahora, vean, si yo ahora hago llover ya 2 horas, aquí a la salida de la cuenca no solamente sale lo que habría caído en la región uno, sino también ya ha transcurrido 2 horas y lo que ha caído en la región 2 ya podríamos, ya lo podríamos tener aquí a la salida de la cuenca. Entonces, por eso el caudal va aumentando, porque eh, ya tendríamos el aporte de la región 2 como también de la región uno. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo hago llover así, miren, y hago llover 3 horas, ya llego a un punto donde la región uno está aportando, pero también la región 2 pero también la región 3 ya habría llegado aquí a la salida. ¿Pueden observar eso? Entonces, así podríamos seguir haciendo llover. Ya aquí, miren, tenemos la región 4 ya va aportando y tenemos casi un caudal de 12 metros cúbicos segundo. Y aquí ahora, miren el caudal. Si hago llover 5 horas, ¿no? Con una regadera aquí sobre la cuenca del Latón, ven que el caudal está sobre los 14 metros cúbicos segundo. Eso quiere decir que, miren, la región más alejada ya está aportando de manera simultánea aquí a la salida. Entonces, eso quiere decir que la gotita de lluvia más alejada de aquí ya ha llegado aquí a la salida. Ese es el tiempo de concentración. Son 5 horas, porque de la región más alejada ya ha llegado aquí a la salida. Pero no solamente ha pasado eso, ¿no? Si sigue lloviendo, si ha llovido de manera continua esas 5 horas, de manera simultánea, todas las regiones estarían aportando aquí al punto de salida. Entonces, por eso aquí tenemos este caudal pico que viene siendo 14 metros cúbicos segundo. Entonces alguien dirá, pero Chejo, creo que aquí la idea es que si yo le sigo haciendo llover durante 6 horas, 7 horas, voy a tener más caudal. No, ya no, pues porque ya has llegado a ese punto de equilibrio donde el caudal o el lugar más alejado ya está aportando al punto de salida y de manera simultánea todas las regiones están aportando a la salida. Entonces no tiene por qué haber más caudal. Entonces miren, si alguien le hace llover de manera indefinida, el caudal va a seguir siendo constante. Entonces es como que yo le digo, ¿no? Es un punto de equilibrio. Entonces ahí ya tienes los 14 metros cúbicos segundo. ¿Ya? Eso es lo importante. Entonces, nos vamos a venir aquí a esta parte. Em, Ahora, entonces, con esto creo que tiene que estar claro de que si yo le haría llover con una duración menor al tiempo de concentración, o sea, supónganse que yo lo hago llover 3 horas, no voy a llegar al caudal pico de esos 14 metros cúbicos segundo, voy a llegar a un caudal menor seguramente, a un valor de 8 metros cúbicos segundo, ¿ya? Y si le hago llover menor a 3 horas, 2 horas, por ejemplo, llegaré a 6. Entonces, esa es la importancia del tiempo de concentración, si en caso les preguntan el profesor, ¿ya? De esa manera podrían explicar o también podrían hacer ese tipo de esquema, ¿no? Para explicarle para tratar de explicar acerca del tiempo de concentración. Entonces ahora vamos a hacer de manera
un poquito así más resumida, vamos a quedar con lo que les comenté, ¿no? O sea, es bueno hacerlo llover con una duración al tiempo de concentración para obtener este caudal máximo a la salida de la cuenca. Este método racional es muy bueno. Varios dirán, Chajo, si dices que es muy popular, todos deberían usar el método racional, ya no estos modelos que comentas del HU, el SCS, etcétera. La limitación que ustedes no se deben olvidar, esto les puede servir si en caso entraría el examen de manera teórica o en un examen más adelante de otras materias. No se olviden que la limitación de esta metodología es que el área debe estar sobre los 5 kilómetros cuadrados y hasta algunos manuales de carreteras te permiten hasta los 10 kilómetros cuadrados. Ya entonces es una limitación, o sea, es bien popular porque es bien sencillo, pero estamos con la limitación del área. Y es muy lógico que tenga esa limitación, porque en teoría el método racional está asumiendo de que vas a hacer llover esta intensidad asterisco. Entonces, miren, aquí voy a dibujar esta lluvia de intensidad asterisco de manera constante sobre toda la cuenca, de manera constante sobre toda la cuenca. Entonces, esa es la limitación, porque si tú trabajaras con una cuenca como la de Misicuni, de cerca de 300 kilómetros cuadrados, y aceptas de que esa lluvia va a ser constante sobre toda la cuenca, chuta, vas a obtener un caudal muy aberrante, ¿no? Un caudal gigantesco, un caudal muy grande. Entonces, por eso tiene esta limitación. Por último, acerca de los caudales máximos, ya igual ya subsanamos o comentamos con más detalle acerca del tiempo de concentración, le daremos aquí a esto un check. Por último, ¿con qué otra forma con qué otra metodología tú podrías calcular los caudales máximos? Con la metodología más tradicional, lo vamos a llamar, y tendríamos que hablar acerca de la estadística aplicada a la hidrología. Esto es más, esta metodología es la más tradicional, estadística aplicada a la hidrología, es la más tradicional y hasta podríamos decir que es la más confiable, ¿ya? ¿De qué trata? A ver, esta tradicional. Todos ustedes se van a recordar al tiro porque les hemos masacrado con esto el primer parcial. Les hemos dado varios ejercicios de esto. Quiere decir de que, mira, vamos a borrar esta partecita de Qmax, ¿de acuerdo? Ahí tenemos una cuenca, ¿no? Tenemos ahí una cuenca. ¿Qué pasaría si nosotros, a la salida de la cuenca, tenemos observaciones de caudal? O sea, no sé, desde mañana, a partir de mañana, obligamos a que un compañero vaya a medir caudal en el puente de la Muyurina o hasta podríamos decir que se vayan turnando, ¿no? Otro compañero vaya a medir otro día y otro compañero otro día. Imaginemos que aquí a la salida de la cuenca tenemos mediciones de caudal, mediciones. Y tenemos varios años de información de caudal. Miren, les voy a dar esta tablita y ustedes con esto ya se van a imaginar qué podrían hacer con esto, ¿no? Imagínense que yo les doy información, procesamos esa información que ustedes han medido y tenemos caudales máximos diarios. Aquí ponemos Qmax, aquí ponemos año del año 2001, del año 2002 y así imaginen que tenemos pucha, hasta el 2025 caudales máximos, caudal aquí de 5 metros cúbicos segundo, no sé, aquí 3.9 y así tenemos caudales máximos diarios. Si ustedes tienen esta información, estos caudales medidos a la salida de la cuenca, ¿qué es lo que ustedes podrían hacer? ¿Qué se les ocurre a la mente si yo les doy esta tablita? Imagínense que queremos diseñar una alcantarilla como tal. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué quisieran hacer con esa información? Quiero darle el diámetro, metros, y aquí quiero el caudal para un periodo de retorno de 20 años, digamos. ¿Qué se les ocurre a ustedes? A ver, no sé si recuerdan, si yo les doy esta tablita, caudal máximo para los años, para estos 30 años. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué deberían hacer de partida? Abel, José, ¿qué se les ocurre?
Ah, ¿de verdad? ¿No se acuerdan que hacíamos el primer parcial? ¿Qué haríamos con esos caudales máximos? Miren, ahí quieren un caudal para un periodo de retorno de 20 años. Teníamos, Sería sacar la media y la desviación estándar. y después de la media y la desviación estándar, ¿qué hacemos? Probabilidad. Oh, ya entiendo, pero ¿por dónde vas? Ok, buena respuesta. Cuando tú ya calculas la media y la desviación estándar, implícitamente tú ya, de algún modo, le estás ajustando una ley. En este caso, si tú me dices que si le calculas la media, esto ya no es hidrograma, por si acaso, ¿ya? Es el f de x y aquí es el x. Si tú le calculas el parámetro de posición y la desviación estándar, el parámetro de forma, implícitamente ya les has ajustado a la ley normal, ¿no? Entonces, ya les has ajustado a una función matemática. Y con esta función matemática, bueno, te entiendo, ¿no? O sea, tú dices, con ese periodo de retorno, yo me voy atrás, calculo el f de x, y con ese f de x, check, calculo el x, ¿no? O sea, calculo ese caudal asociado a ese periodo de retorno. Y la verdad es que esa es la respuesta. Si tú tienes observaciones, podrías hacer la estadística y calcular ese caudal. Este caudal es más confiable a aplicarle a un modelo, porque a veces aplicarle a un modelo tiene ciertas incertidumbres, porque después de todo un modelo está queriendo tratar de representar la hidrología, ¿no? El comportamiento natural que tendríamos en la salida de la cuenca. Pero si tienes mediciones, es mejor aplicarle una función como tal. O sea, es mucho mejor aplicarle una función estadística. Pero algo que quiero incorporar y con eso cerramos el caudal máximo y el tiempo de concentración. Ustedes han practicado eso y no se tienen que olvidar, van a ver que esto lo van a volver a ver sí o sí todos, obras uno, obras 2 y van a hacer este ejercicio más adelante. eh, Ustedes tienen que usar sus papeles, ¿no? Por lo menos en la materia vimos solamente la ley normal y la ley de Gamble, pero ya más adelante, cuando quieran hacer hidrología un poco más seria, chuta, le van a probar la ley normal, perdón, le van a trabajar la ley normal, también le van a trabajar la ley de Gamble, eso conocemos, dije, pero seguramente más adelante van a ver la ley log normal, después van a ver la ley log Gamble, la ley Pearson, la ley Gamma. Ya vamos a darle mucho tiempo a esto, le vamos a poner y un etcétera. O sea, le tendrían que probar todas las ecuaciones que tengan ahí en la estadística y tendrían que plotearle en su papel de probabilidades y seguramente si le plotean, cuando hablamos de extremos, van a ver que usualmente esto de los extremos se va a ajustar mucho mejor a la ley de Gamble que a la ley normal. Entonces ahí ustedes dirán, mejor le ajusto la función de Gamble, no la normal como estamos viendo aquí inicialmente. Y con esa ley de Gamble, como vimos en el primer parcial, decir f de x, no, el valor del caudal, es decir, el XY es igual al caudal para ese t igual a 20 años, es igual al x sub 0 más menos logaritmo del f de x, pero recuerden que el f de x es 1 - 1 sobre t, y todo esto dividido a alfa, entonces con esa ecuación podrían calcularse caudal asociado a ese periodo de retorno. Entonces, bien, eh, si aquí de este tema tuvieran alguna pregunta, lo pueden hacer, pero miren, con esto hemos podido hablar sobre el tiempo de concentración y hemos podido hablar sobre el caudal máximo, ¿no? Que varios se preguntaban sobre esto. ¿Alguna pregunta en específico sobre este tema para no cambiar a otro todavía?